Hola, esta es una breve charla en la que pretendo explicar de una manera sencilla en qué consisten los métodos cualitativos de investigación. Nosotros sabemos que actualmente están muy de moda los métodos cuantitativos, pero la realidad es que no siempre los métodos cuantitativos captan todo el sentido de un problema, de un asunto. El objetivo es el mismo. La investigación es el proceso de encontrar soluciones a problemas. Y para encontrar solución a un problema hay que entender el problema. Pues bien, aquí es donde divergen los dos tipos de investigación. Por un lado, la investigación cuantitativa trata de ser objetiva investigando un problema, llegando a la sustancia del problema. Pero lo que pasa es que no todo se puede reducir a números objetivos. Les voy a poner un ejemplo. Una abeja es un insecto social muy útil, necesario, poliniza las plantas, es absolutamente necesario en agricultura y todo el mundo la ve con simpatía. Pero para una persona que tiene alergia al veneno de la picada de abeja, la abeja es un monstruo que lo puede matar y le causa terror. ¿Ven? La realidad es igual. La abeja no cambia. La abeja es la misma. Pero la percepción que unas personas tienen de la abeja y otras es diferente. En las primeras, la abeja es un insecto muy útil, muy beneficioso. En el segundo caso, una abeja puede causar un shock anafiláctico y causar la muerte de una persona. Por eso tenemos la investigación cualitativa, para ver otro aspecto que se nos escapa en la investigación cuantitativa. En ambos casos, tanto en la investigación cualitativa como cuantitativa, se usan datos. La preocupación del investigador es dónde, cómo y cuándo obtener esos datos. Igual que en la investigación cuantitativa. Luego viene el análisis. Aquí ya empiezan a ser divergentes ambos tipos de investigación, mientras que la investigación cuantitativa va a fijarse en números, en cantidades, cómo, en cuánto y cuántos mililitros por gramo, cuánto. La investigación cualitativa no. La investigación cualitativa se fija en otros detalles más subjetivos. Por ejemplo, si a una persona le decimos, dígame qué dolor siente, de 1 a 5, 1 es nada, 2 algo, 3 regular, 4 bastante y 5 mucho. Y la persona nos dice que siente un dolor parecido a 4. 4 es un dato completamente subjetivo. Aunque es un número, 4 para Luis no es lo mismo que 4 para María.
son percepciones distintas de la realidad. La realidad no cambia, lo que cambia es la percepción. El punto siguiente, la interpretación de los datos también es variable, porque en la investigación cuantitativa los datos tienen un proceso rígido y estricto para interpretarlos, con niveles de significancia, con índice alfa, etc. Sin embargo, en la investigación cualitativa no existe esos límites objetivos de interpretación. Es más subjetiva, depende más de el o la investigadora. En cuanto a la presentación de los datos, puede ser prácticamente igual. Tiene que ser verdadera, tiene que ser ética, no puede desviarse de la realidad. Y luego, en cuanto a la replicabilidad, lógicamente, los datos cualitativos no pueden replicarse con facilidad. Así que hay una gran diferencia. En resumen, tenemos dos caminos divergentes para interpretar y buscar soluciones a problemas que existen. Por un lado está el método cuantitativo y por otro el cualitativo. También hay un término medio que une los dos enfoques y se llama métodos mixtos de investigación, en la cual se usa tanto métodos cuantitativos como cualitativos. ¿Cuál escoger? Depende del problema. Depende de lo que el investigador o la investigadora quiera conseguir. Los aspectos generales más sobresalientes de la investigación cualitativa son que, en general, los investigadores o investigadoras participan más con los sujetos estudiados, mientras que la investigación cuantitativa, el investigador o investigadora se mantiene apartado del sujeto de la investigación. En la investigación cualitativa, el investigador participa con los demás sujetos de la investigación. Otro aspecto es que mientras que la investigación cuantitativa es estricta y supuestamente objetiva, la cualitativa es flexible y puede cambiar conforme las circunstancias lo ameriten. Pero esto nos permite comprender mejor y describir mejor la naturaleza de un fenómeno. Porque vamos a aspectos que la investigación cuantitativa no puede alcanzar. Por ejemplo, permite analizar los motivos de un comportamiento personal o de una empresa o un grupo. Y esos motivos son subjetivos, enteramente subjetivos. A veces no son ni racionales. Otro aspecto sobresaliente es que las muestras en la investigación cualitativa son pequeñas. No son grandes números de gente, de personas, porque claro, hay que estudiar cada participante con detalle y no se puede entrar en detalles cuando el número es muy grande. Y finalmente, es prácticamente imposible analizar estadísticamente los datos que vienen de la investigación cualitativa. Así que, resumiendo, mientras que la investigación cualitativa
se fija en qué, cómo y por qué. La cuantitativa se fija en cuánto, cuántos o cuándo. Son dos aspectos que debemos tener en cuenta cuando queremos escoger una metodología para la investigación que queremos llevar a cabo. Dependiendo de nuestros objetivos, en la investigación cualitativa tenemos 4 caminos diferentes: el fenomenológico, el etnográfico, el estudio de casos y la hipótesis inversa. Aquí yo voy a dar una pequeña idea de en qué consiste cada uno de estos diseños, para proveer al estudiante graduado ideas que puede utilizar para diseñar su investigación. La investigación cualitativa no es porque se tiene miedo de la matemática o de la estadística. No, no. Es porque realmente ciertos problemas humanos se estudian mejor y más profundamente desde el concepto cualitativo que cuantitativo. Así que vamos a empezar por el primer diseño, el fenomenológico. Como su nombre indica, es el estudio de un cierto fenómeno que tiene que ver con la pregunta que nos hacemos. Requiere la descripción detallada de una situación, una vivencia que ha experimentado cada participante. Y las cosas se explican a medida que suceden, porque el investigador o investigadora entra en conocimiento de esa vivencia conforme el participante se le explica, se la describe. De esta manera, todos los diferentes tipos de fenómenos o vivencias que están relacionados con la investigación ayudan a entender mejor cuál puede ser la respuesta a un problema. Claro, para entender las respuestas hay que hacerse las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que un estudiante de empresas, de ciencias sociales, educación, trabajo social, ciencias forenses, cuáles son las preguntas que pueden hacerse y que se pueden responder con una investigación de tipo fenomenológico? Por ejemplo, la experiencia que tuviste durante tus años universitarios. Describir cómo te sentiste el primer día de clase, el primer día de matrícula, con los profesores, cuando te graduaste, etc. Otro podría ser a un enfermo de COVID, cuando sale del hospital, decirle qué ha sido, cómo ha sido tu experiencia en el hospital. ¿Sentiste terror? ¿Sentiste angustia? ¿Sentiste esperanza? ¿Oraste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? Es una experiencia que no se puede reducir a números, ¿ves? O a un profesional podemos decirle, usted es profesor universitario, dígame su experiencia como profesor universitario o maestro en la escuela pública. En otro caso, y digamos que entrevistamos a un enfermo de o enferma de cáncer terminal. Terrible experiencia. Nadie puede imaginarse cómo un enfermo, un paciente de cáncer,
que le han diagnosticado un cáncer terminal, ¿cómo se siente? La única persona que puede explicar bien cómo se siente es el mismo enfermo. Y claro, un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social puede estar interesadísimo o interesadísima en conocer esa experiencia, porque esa experiencia le va a permitir a este profesional ayudar mejor a otros pacientes de cáncer que tiene o que puede tener. Así que la vivencia de este paciente de cáncer explicando cómo se siente, qué tratamientos, cómo reacciona, cómo ve la muerte, es una experiencia única que no se puede estudiar desde el punto de vista cuantitativo y que es interesantísima para los profesionales de las ciencias sociales. Psicología, psiquiatría, ciencias forenses, psicología, enfermería. ¿Eh? También se puede investigar desde el punto de vista fenomenológico cómo se siente un deambulante que vive en la calle, en las aceras, que duerme en un portal, o cómo se siente el alcalde, o un político, un sacerdote o pastor, la madre, el padre, el divorciado o divorciada, en cada caso. También describir su tiempo como de pasante, como maestro, médico, enfermero, enfermera, como preso en la cárcel. ¿Quién ha estudiado el caso de presos en la cárcel? ¿Cómo se sienten? Si son culpables o no son culpables, si son justo o injusto. Esos son temas, preguntas que pueden ser de sumo interés para los trabajadores sociales, los psicólogos, los psiquiatras, los educadores, y que merece la pena estudiar. Así que los estudiantes graduados que quieran hacer su tesis o su disertación, estaría bien que piensen en una investigación del tipo cualitativo. El otro método es etnográfico. Como su nombre indica, etnográfico tiene relación con raza, con etnia, con cultura. La etnografía, como dice aquí, es el estudio en profundidad de las personas, culturas, hábitos y diferencias mutuas. No cabe duda que un boricua ve las cosas de una manera diferente que una persona de Honolulu, por cultura, por hábitos, por importancia que se le da a los valores y principios en cada región. También sirve para las empresas cuando quieran montar hacer un mercadeo, montar una campaña de mercadeo. Las empresas tienen que saber cuál es la cultura de un país, de una región, para adaptarse a los gustos de esas personas. Y un ejemplo del carro Nova, Ford Nova, que salió hace muchos años. Nova, para un americano que habla inglés, es una estrella que explota, brilla en el firmamento. Magnífico. Para un latinoamericano que habla español, Nova es algo que no marcha, que no camina, que no aprende. ¿Ve?
estudio de la cultura. Entre las diversas técnicas del diseño etnográfico está la observación participante, que es ir y vivir con la gente que usted está estudiando. Por ejemplo, si quieres ver cómo viven eh, las tribus del Orinoco de Venezuela, vete allá y vive un tiempo con ellos. Y eso es observación participante. También están las entrevistas y toda clase de instrumentos diseñados para ese fin. ¿Qué preguntas se puede hacer el estudiante o el investigador o investigadora que quiere hacer un estudio etnográfico? Pues depende de qué campo. Digamos que medicina. En medicina pues, se puede preguntar qué usaban nuestros abuelos y abuelas para curarse de enfermedades o dolencias. ¿Qué usaban para el dolor de cabeza? No había eh, pastillas como ahora. ¿Qué usaban? ¿Cómo resolvían sus problemas? Y es maravilloso, pero muchas tribus indígenas todavía en Latinoamérica y en África y en muchos otros sitios no usan eh, pastillas ni recursos farmacéuticos. Usan hierbas, remedios naturales y funciona. Ahora, si es el campo de educación, se puede preguntar cómo se percibió la educación en esta región. Imagínense, para un indio del Orinoco, de una tribu del Orinoco, tener una maestría no significa nada. Es más importante saber pescar o saber lanzar una flecha certera. La maestría no sirve para nada. O si es una empresa, ¿cuál es el estilo de empresa que predomina en este país? ¿Cómo se considera la corrupción? ¿Es una empresa formada por amigos o parientes? ¿Se sigue la jerarquía de la empresa como cultura o no? ¿Hay nepotismo? O sea, ¿se dan cargos a parientes? O otro tema, familia. ¿Cuál es el concepto de familia en este grupo humano? Aquí tenemos una idea muy clara. En Puerto Rico, nosotros tenemos una idea de familia muy diferente de la que tienen generalmente los americanos en Estados Unidos. Para nosotros la familia es algo diferente. ¿Ven? Todas estas son preguntas que se pueden hacer en una investigación etnográfica. Claro, un trabajador social, un psicólogo, un educador, un médico, le gustaría tener respuesta a muchas de estas preguntas. Y hace falta investigación en este aspecto. El siguiente método es el estudio de casos. Quizá es el estudio de casos es quizá el método más conocido de investigación. Es estudiar caso por caso. ¿Y qué es un caso? Un caso puede ser una persona, un grupo de personas, una actividad e incluso un proceso. Por ejemplo, conversión de un instituto de una high school en un instituto en un college. Yo tuve la oportunidad de eh, tener una tesis doctoral de un estudiante mío que hizo este estudio. ¿Cómo pasar de una high school a una universidad?
la misma institución convertirse en universidad. Y lo estudió, y eso es un estudio de casos. ¿Cómo se define el caso? El caso lo define el investigador o investigadora. No hay nada definido. Lo define cuando lo describe. Cuando hace una determinada descripción, ahí estoy diciendo qué va a ser un caso. Entonces, hay casos de investigación intrínseca que está enfocada en los detalles. Otros enfocados en un punto de vista. Casos de personas que tienen un mismo punto de vista o casos de empresas que tienen un mismo punto de vista. No es lo mismo estudiar una empresa con fines de lucro que una empresa sin fines de lucro. Son dos visiones diferentes. O una colectiva enfocada en un conjunto de casos. Es muy interesante ver qué preguntas pueden responder este tipo de investigación. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene el uso diario de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, en la capacidad de atención de los menores de 16 años? Muy interesante, ¿no? Porque además ahora estamos en una época de pandemia. Otra pregunta interesante que nos atañe a nosotros mismos. ¿Qué impacto han tenido las políticas de internacionalización universitaria en la disponibilidad y asequibilidad de cursos en la Guadilla o en la Inter en general? ¿Qué ha cambiado? Un estudio de investigación muy bueno. Otro estudio de casos. ¿Qué casos pueden ser muestras de discrimen? Por raza, sexo, origen, nivel social en Puerto Rico. Puede ser. Puede ser que estamos descuidando estudiar, investigar ciertos casos que indican discrimen. ¿No? Son ejemplos de preguntas que deberíamos hacer y que deberíamos saber responder para resolver problemas. Finalmente, está el desarrollo de teorías a partir de los datos. Es el cuarto camino a grandes rasgos de los métodos cualitativos. Las teorías fundacionales tratan de, a partir de los datos que se recogen, hilvanar una teoría con sentido que cuadre con los datos que se tienen. O sea que se comienza por recoger muchos datos, estudiarlos y de ahí vislumbrar una posible hipótesis. O sea, la teoría fundacional es un ejemplo de hipótesis inversa. Es decir, en vez de partir de hipótesis para ver si se cumple, partimos los datos para poder llegar a una hipótesis. Y de esa manera se enriquece las teorías de ciencias sociales, de psicología, de psiquiatría, de medicina, de educación, de trabajo social, etcétera, etcétera. Nuevas teorías, nuevas tesis. Muy interesante. ¿Cuáles son las preguntas que podemos hacernos en este tipo de teoría? Pues podemos hacernos muchas preguntas, muchas de las cuales no van a tener respuesta, porque recuerden que no partimos de
preguntas para obtener respuestas, partimos de los datos para obtener teorías. ¿Okay? Es muy difícil, quizá es el camino cualitativo más difícil de analizar y responder. En inglés se llama Ground Theory y no es fácil llegar a conclusiones. Ahora bien, después de todo este cuadro general de los métodos cualitativos, ¿qué nos queda? Pues ya hemos dicho que no se pueden analizar estadísticamente. Entonces, ¿cómo se analizan los datos? ¿Es todo subjetivo? ¿Es todo sin método? ¿Sin código? No. Hay muchos software que tratan de analizar datos cualitativos. Yo el que más he usado con mis estudiantes doctorales es NVivo 11. 11 es el número de la versión actual. Es bastante fácil e intuitivo de usar. Fundamentalmente consiste en un software que busca con inteligencia artificial palabras que estén en todos los casos o en todas las vivencias. Y de ahí sacar temas y tópicos comunes que se pueden discutir. Claro, en vivo el problema que tiene es que es caro. Lo debería comprar la institución para poner a disposición del estudiante. Pero para un estudiante en particular puede ser muy difícil, muy caro. Claro, la ventaja que tiene es que el costo de este software incluye un curso de capacitación que puede ser muy útil para muchos estudiantes. El segundo software que traigo aquí es Atlas.ti. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, no tiene muchas ventajas desde mi punto de vista sobre NVivo, pero puede estudiar varios documentos simultáneamente y vincularlos. Aquí está una ventaja. Puede ser hecho en línea, todo en línea. ¿No? Y también puede trabajar con datos geográficos, que puede ser interesante para muchas personas, dependiendo de la investigación que quiera hacer. Luego está Deduce, que es el más fácil, o uno de los más fáciles. Es muy accesible. Es muy parecido a NVivo, mucho más elemental. No es gratis el primer mes, luego cuesta 20 por mes para un usuario. Y realmente si no se tienen otros recursos, pues es una solución. El paquete número 4 es MaxQDA. MaxQDA tiene una ventaja. Puedo estudiar datos cualitativos y cuantitativos al mismo tiempo, cosa que no permite ni Deduce, ni Atlas, ni NVivo. Claro, que estudiar, hacer una investigación, una tesis o una disertación doctoral con datos cuantitativos y cualitativos es un trabajo grande, difícil y solamente le recomendaría a estudiantes de doctorado. No es caro, $150 por 2 años. Es fácil de administrar y de codificar. Así que recomendable desde cualquier punto de vista, si se quiere usar, sobre todo
métodos mixtos de investigación. Luego están QDI Miner, que realmente es muy limitado. Realmente no sirve para mucho, pero si no hay otro remedio, como es gratuito, pues se puede utilizar. Quirkos es muy caro, y es caro porque permite una codificación rápida y fácil. O sea, un estudiante que está en el punto de que tiene muy poco tiempo para trabajar y analizar sus datos, para hacer la disertación doctoral, pues es la lección perfecta, porque le permite codificar rápidamente y fácilmente todos los datos que tenga. Y finalmente está Saturate. Saturate es son unos cuadernos que se reparten entre participantes para que hagan sus anotaciones. Cada cuaderno tiene un conjunto de análisis y favorece mucho el trabajo en colaboración. Aquí tienen una idea general de todo lo que se puede usar como herramientas, ya que no pueden usar métodos estadísticos, quitando los mixtos, pues pueden usar estas herramientas que están disponibles para todo el mundo actualmente. En conclusión, pues hoy, más que nunca, los métodos de investigación cualitativos tienen una extrema vigencia. ¿Por qué? Porque las redes sociales no son factibles estudiarlas por métodos cuantitativos, o perderíamos muchísimo de su contenido. Sin embargo, por métodos cualitativos se pueden codificar y sacar conclusiones muy interesantes, muy importantes. Recuerden que los métodos cualitativos sirven para estudiar propaganda, empresas, grupos, razas, regiones, países, culturas. O sea que está perfecto para esta etapa del mundo en que vivimos. Así que hay un enorme campo de investigación que no se está trabajando por la falta de información y de preparación. Yo animo a todos los estudiantes graduados a que vean la posibilidad de hacer una investigación cualitativa. Les va a dar grandes satisfacciones y van a descubrir cosas que no esperaban. Bien, a continuación les presento la lista de los sitios que he usado en esta presentación y los documentos consultados. Pueden usarlos y ver dónde están. Gracias, muchas gracias por su atención. Me pueden escribir a esa dirección de correo para cualquier ayuda o consejo con relación a la investigación cualitativa. Muchas gracias. Hasta otra. Yo pretendo hacer otras presentaciones más detalladas de cada método de investigación.